Capítulo 3. En este podcast, la alternativa tocará el tema de los bancos internacionales que han quebrado en sus países de origen. Lehman Brothers se declaró en quiebra el 15 de septiembre de 2008. Entonces tenía 639 mil millones de dólares en activos. Uno de los que más se difundió por la magnitud del fraude y la cantidad de personas que fueron afectadas fue el banco Lehman Brothers. Presentó su declaración formal de quiebra tras el éxodo de la mayoría de sus clientes, pérdidas drásticas en el mercado de valores y la devaluación de sus activos por las principales agencias de calificación de riesgos. RTV Noticias de España. Se trata de la quiebra más importante desde la de Dexler Borjan Lambert en 1990. El tercer banco de inversión que desaparece o cambia de manos en 6 meses. El gobierno de Estados Unidos ha justificado su decisión de no intervenir. Las bolsas se hunden. En España, unos 70 fondos tenían bonos de Lehman, aunque el sector no se alarma. Bank of America salva a Merrill Lynch por 44,000 millones de dólares. Cronología de la crisis financiera en Estados Unidos. El banco de inversiones Lehman Brothers, el cuarto en Estados Unidos, se ha declarado en quiebra en una iniciativa que, aunque se consideraba ya inevitable, tendrá importantes consecuencias para el sistema financiero de ese país. La entidad ya está oficialmente en esa situación, según ha informado el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York. Se trata de la quiebra más importante en Estados Unidos desde 1990, cuando presentó la misma declaración Dexler Borjan Lambert, especialista en bonos basura. Lehman Brothers, que operaba desde hace 158 años, se convierte en el tercer banco de inversión que desaparece o cambia de manos en 6 meses en Estados Unidos, después de que en marzo Bernstein obligara a intervenir al Departamento del Tesoro una noche antes. Bank of America comprara a Merrill Lynch por cerca de 50,000 millones de dólares. Según indicó el banco, ninguna de sus subsidiarias dedicadas a la intermediación de bolsa quedará incluidas en la declaración de bancarrota y continuarán operando con normalidad, ya que la declaración de quiebra se ha producido para proteger sus activos y maximizar su valor. La quiebra de Lehman Brothers se consideraba segura después de que un domingo fracasaran las conversaciones entre las autoridades económicas de Estados Unidos y representantes de las principales entidades financieras para encontrar un comprador. La situación precipitó no solo la compra de Merrill Lynch por unos 44,000 millones de dólares en una operación que dará
como resultado un megagigante bancario, sino también una serie de iniciativas privadas y públicas para intentar proteger el sistema financiero de las consecuencias de la quiebra. Ahí empezamos a ver el endeudamiento de los estadounidenses. El Economista por Reuters, lunes 1 de mayo del 2023. El banco estadounidense First Republic fue embargado por las autoridades, luego vendido a JP Morgan, y su caída es la segunda quiebra bancaria más grande de los Estados Unidos, tras los recientes colapsos de Silicon Valley Bank, SV y Signature Bank. Desde aquí es donde empieza la fiesta del crecimiento de los multimillonarios y el empobrecimiento de los ciudadanos en todo el mundo. Estos son los principales precedentes bancos minoristas colapsados. Desde entonces, clasificados por tamaño de activos, del 2003 al 2023. Número 1. HBOS, Reino Unido, el 17 de abril del 2003. 690.000 millones de libras de activos o aproximadamente 866.000 millones de dólares. Número 2. Washington Mutual, Estados Unidos, 25 de septiembre 2008. 307.000 millones de dólares. Número 3. First Republic Bank, Estados Unidos, 1 de mayo del 2023. 229.000 millones de dólares. Número 4. Silicon Valley Bank, Estados Unidos, 10 de marzo del 2023, con 209.000 millones de dólares. Número 5. Signature Bank, Estados Unidos, 12 de marzo del 2023, con 110.000 millones de dólares. Número 6. Sachsen LB, Alemania, 26 de agosto de 2007, con 67.000 millones de euros o 74.000 millones de dólares. Número 7. Bradford Bingley, Reino Unido, 29 de septiembre del 2008, con 35.000 millones de libras o aproximadamente 44.000 millones de dólares. Número 8. IndyMac, Estados Unidos, 11 de julio del 2008, con 32.000 millones de dólares. Estas entidades eran todos bancos minoristas, accesibles a todos los ciudadanos. Además, la crisis financiera estuvo marcada por el colapso de varios financieros y de inversión, principalmente Lehman Brothers, que se declaró en quiebra el 15 de septiembre.
del 2009. Entonces tenía 639.000 millones de dólares en activos. Binance Holds Ltd, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, deberá pagar 4.300 millones de dólares por infracciones de las leyes contra el blanqueo de capitales y las sanciones en un acuerdo aprobado un fin de semana por un juez estadounidense. Información de Piranirix.com. Una de las entidades bancarias más antiguas del mundo y la más grande de Estados Unidos, ha estado envuelta en varios procesos judiciales debido a su mal manejo de riesgo. Para las entidades financieras, la reputación es uno de los factores más importantes, pues la define, las mantiene en el mercado y las hace llegar a nuevos clientes. En el caso del banco JP Morgan Chase, riesgos especulativos de mercado, financieros y legales han ocasionado un perjuicio en la imagen de esa organización, lo cual ha implicado una disminución de sus activos y una pérdida de confianza por parte de sus clientes e inversores. La magnitud de los fraudes financieros relacionados con esta entidad bancaria ha tenido eco en todo el mundo, desde Argentina hasta Estados Unidos, pasando por Europa, incluso por Asia. En junio de 2016, la Policía Federal Argentina detuvo en una casa del barrio porteño de Belgrano a Hernán Arbizu, ex vicepresidente del banco JP Morgan Chase. Arbizu tenía una larga carrera como banquero, desempeñando diferentes cargos en los bancos más prestigiosos del mundo. Trabajó en Citibank, Bank Boston, Bank of America, UBS y Deutsche Bank. De cada lista de usuarios para entrar a información privilegiada de usuarios y empresas. Por eso la alternativa defiende el secreto bancario a calzón quitado. Acceder a esta información privilegiada que luego usaba para contactar clientes potenciales le traía como recompensa jugosas comisiones. Cuando llegó a la vicepresidencia de JP Morgan Chase, Arvizo continuaba manejando en paralelo y en secreto diferentes cuentas bancarias de distintos bancos en los que ya había trabajado. Además, efectuaba transferencias bancarias no autorizadas, donde se lavaba dinero en diferentes activos. Arbizu extrajo información confidencial del banco y la utilizó como prueba para denunciar a JP Morgan Chase para evasión de impuestos. El final, la denuncia del banquero se volvió en su contra, lo que terminó en su propia extradición a Estados Unidos, acusado de estafa, lavado de activos, hurto de identidad y de haber hecho transferencias fraudulentas.
La verdad es que gran parte de la responsabilidad fue de la propia entidad bancaria. La falta de controles y la pésima gestión de los riesgos financieros en el interior del banco permitieron que Arvizu operara cómodamente para montar un esquema de lavado de activos y de evasión de impuestos a expensas de los recursos de la propia entidad financiera. Otro caso es la de Bernard Madoff. Personas estafadas y varios suicidios, entre ellos el del hijo del propio Madoff, son el resultado de un esquema piramidal sin precedentes, un fraude financiero que parece sacado de una película. Las supuestas operaciones millonarias que Bernard Madoff ganaba en Wall Street no eran más que un sistema de captación ilegal de dinero que funcionaba sumando nuevos inversores que aportaban capital para pagarles a los antiguos. Madoff utilizaba las cuentas de Morgan Chase para ocultar sus operaciones. Sin embargo, la cantidad exorbitante de dinero y el inmenso volumen de transacciones parecían difíciles de ignorar por el banco. A pesar de eso, algunos empleados de la entidad bancaria desatendieron las señales de alerta que emitían las transacciones del estafador y nunca reportaron de manera oportuna las operaciones sospechosas. Además, las políticas del banco abren el blanqueo de dinero. Parecían muy flexibles o no fueron aplicadas con el rigor necesario. Estados Unidos para condenar al banco en el 2014 a pagar una suma de 2.700 millones de dólares para resarcir a las víctimas de la pirámide construida por Bernard Madoff. Peer Stearns, una compra poco rentable. Al borde de la quiebra, el banco Bear Stearns fue adquirido por JP Morgan en 2008 con la autorización de la Reserva Federal estadounidense. Bernstein había quebrado luego de haber hecho grandes inversiones en títulos hipotecarios tipo subprime. Estas hipotecas se concedían a personas de escasa solvencia económica o que no contaban con un ingreso estable, es decir, perfiles de alto riesgo. Por ese motivo, los bancos aseguraban la inversión cobrando intereses elevados o con el embargo de las propiedades que se hipotecaba, con un círculo vicioso que se movía con préstamos impagables. Por medio de información engañosa que daban los empleados del banco, muchos de sus títulos hipotecarios se ofrecían como inversiones seguras. Podían pagarlas. Generaron falsa apariencia de crecimiento en el sector inmobiliario estadounidense. Pero cuando la burbuja estalló, terminó afectando al sistema bancario mundial. Al perder su valor estos títulos hipotecarios, Bear Stearns quedó debiendo más de 48 mil millones de dólares y la confianza en ese banco disminuyó hasta el punto en que la entidad
tuvo que declararse en bancarrota. Ahí es cuando aparece J. Morgan Chase en el escenario. Aunque esta entidad bancaria también participó por cuenta propia en la burbuja inmobiliaria de las hipotecas subprime. Su influencia en la crisis del 2008 aumentó tras comprar el banco Bear Stearns para salvarlo del colapso. Esto produjo un perjuicio en la reputación de JP Morgan Chase como organización e hizo que su credibilidad como entidad financiera se disminuyera notoriamente. Por eso este banco fue sancionado con una multa de 13,000 millones de dólares por incurrir en malas prácticas. La mala gestión de los riesgos financieros, el pésimo manejo de los riesgos de crédito y de los riesgos operativos produjeron una serie de riesgos reputacionales que aún impactan en la imagen del banco más grande de Estados Unidos. Al final del 2017 despidió a JP Morgan Chase con las investigaciones de las autoridades financieras de Suiza, Singapur y Estados Unidos, todos por cuenta del escándalo del 1MDB en Malasia, Development Berhad, fondo estatal de inversión perteneciente al gobierno malasio. Al parecer, el primer ministro de Malasia, Najib Razak, se apropió de varios millones de dólares del 1MDB a través de transacciones financieras ilegales que llevaba a cabo en diferentes bancos del mundo. En concreto, se le acusa a JP Morgan Chase de no identificar los riesgos de lavado de activos relacionados con transacciones, cuentas comerciales y personales de este fondo estatal. En uno de los casos se trasladaron miles de millones de dólares desde la cuenta del fondo 1MDB, presuntamente para comprar una empresa, hacia la cuenta personal de un individuo cercano a una compañía asociada con el fondo malasio. JP Morgan Chase no cuestionó el origen, el propósito o el procedimiento de esta transacción que implicaba una extraordinaria suma de dinero. Además, admitió datos inconsistentes de clientes sin antes hacer un análisis riguroso de ellos. Por lo pronto, el bando estadounidense no recibirá una sanción, pero quedaron evidencia del mal manejo del riesgo de lavado de activos y de la deficiente segmentación de sus clientes. Al final, la denuncia del banquero se volvió en su contra, lo que terminó en su propia extradición a Estados Unidos, acusado de estafa, lavado de activos y hurto de identidad de haber hecho transferencias fraudulentas. Aunque este caso parezca una actuación personal aislada, la verdad es que gran parte de la responsabilidad fue de la propia entidad bancaria. Expansión, 13 de marzo 2023.
Estas son las compañías afectadas por la quiebra de SVB Silicon Valley Bank, el banco de las startups en Estados Unidos. Quebró. Ante ello, hay varias empresas tecnológicas afectadas. Te contamos cuáles son. El colapso de Silicon Valley Bank, SVB, anunciado por las autoridades estadounidenses, sacudió a la industria tecnológica y afectó a numerosas empresas del sector. Aunque poco conocido por el público, el SVB era un banco californiano y era considerado el 16º banco estadounidense por el tamaño de sus activos. Se especializaba en el sector tecnológico, principalmente con fondos que invierten en empresas que no cotizaban en la bolsa de valores. La matriz del banco SVB, Financial Group, anunció antes de su quiebra que intentaría reunir 2.250 millones de dólares en fondos frescos, por lo que vendió rápidamente un portafolio de 21 millones de dólares de títulos financieros. Pero el banco no logró obtener el capital necesario y negoció la venta a otra entidad bancaria. Antes de esto, te contamos cuáles fueron algunas de las empresas más afectadas. Por ejemplo, entre algunas de las empresas que atendía el banco se encontraba Pharming Group, una compañía biofarmacéutica global dedicada a tratar pacientes con enfermedades raras y potencialmente mortales. También atendía empresas de publicidad del sector automotriz, de semiconductores, soluciones bancarias, entre otras. Estas son algunas de las afectadas. Número 1. Young Holdings Inc. Esta es una empresa de publicidad canadiense que mantenía sus cuentas bancarias en SV con una cantidad de 50,000 millones de dólares en depósitos. Número 2. Astra Spice Inc., la compañía de vehículos que desarrolla motores biopropelentes líquidos con sede en San Francisco, California. Mencionó que el 15% de su cash se encontraba en este banco hasta el 10 de marzo. Número 3. Q Inc. La empresa de semiconductores mencionó que contaba con un depósito que agregaba al balance de 12,300 millones de dólares en SVB, que equivale al 3.8% del valor total de la compañía en cash, en inversiones. Número 4. Rocket Lab USA. El fabricante de cohetes mencionó que tenía cuentas de depósito con SV con un saldo agregado de aproximadamente 38 millones de dólares en efectivo, total de la compañía y valores negociables al 21 de septiembre. Número 5. Alchemy Technology Inc., el proveedor de soluciones bancarias digitales, mencionó que tenía depósitos con un SV con un balance de valor agregado de 2.2 millones de dólares para la adquisición de activos externos. Número 6. Stitch Fix, la firma de servicios de estilismo en línea, anticipó que su línea de crédito de 40 millones de dólares con SV
no estará disponible debido al colapso del banco. La línea de crédito formaba parte del acuerdo de Stiglitz de 100 millones de dólares que recibirían de tres prestamistas, SV, JP Morgan Chase y Bank Citibank. Número 7. Circle. La firma de criptomonedas mencionó que 3.300 millones de activos totales hasta el 28 de febrero. Mencionó que su relación con SVB se limita a fondos de depósito de 21 millones de dólares y agregó que no representa un riesgo para las operaciones en curso de la compañía. Entre otras compañías afectadas también se encuentra Vir Biotechnology, Sunrun, Sunova, Energy Internacional, Oak Street, Health Inc., Ginkgo Bioworks Holdings, Apple Tech Holdings y CBI Therapeutics, tecnológicas afectadas por el colapso de Silicon Valley Bank. Algunas de las tecnológicas afectadas por el colapso del SVB. Otras afectadas fueron: número 1. Roblox, la plataforma de videojuegos en línea donde los usuarios pueden crear sus propios mundos virtuales. Fue una de las principales afectadas, de acuerdo con Reuters. El 5% de sus 3.000 millones de flujo disponible estaban en posesión de SVB. Número 2. Roku. El fabricante de reproductores de medios digitales mencionó que tenía alrededor de 487 millones de dólares o el 26% de su flujo en posesión de SV. Número 3. Applebee Corp. La empresa tecnológica móvil con sede en Palo Alto, California, mencionó que cuenta con más de 1.000 millones de dólares en equivalentes cash a cash, con menos de 2 millones en SVB hasta el 10 de marzo. Número 4. Latronics Inc. El fabricante de productos de redes compartió que tenía depósitos con SV alrededor de 6.7 millones de dólares, lo que representa alrededor del 85% de depósitos pendientes totales. En el capítulo 4, la alternativa les dará su opinión acerca de las bancarrotas de los bancos. ¿Qué opino acerca del sistema financiero? ¿Y cuáles son las alternativas que propongo para que tengamos un sistema financiero alternativo que le dé oportunidad a los mexicanos de tener sus ahorros asegurados, su secreto bancario y la seguridad de que en México el dinero no tiene alas? Únanse a la alternativa. Únanse al amor por la vida, la alternativa.